Ellos no me agarraban para estar acá. ¿Este madrugón? No, no es muy madrugón y además, porque digo, ¿para qué hablar tanto de este tema? Pero creo que es importante, así que por eso acepté y estoy acá. Y además me gusta verlos y compartir con ustedes una mañana más. Bien, bueno, un placer recibirte. Escuchábamos parte de las declaraciones sobre esta guía que hiciste en Sarandí, en tu programa de radio. Todo fue, el disparador fueron ustedes. Es decir, yo estaba muy tranquilo como todas las mañanas mirándolos. Y entonces estaba Jaime, que es un amigo y un compañero de trabajo desde hace 12 años. Es el co-conductor del programa. Y bueno, y él trajo el tema a la palestra y yo estaba muy interesado escuchándolos. Y en un momento dado me dio la sensación, esa cosa particular, de que lamentablemente a veces uno trata de ser lo más ecuánime posible, porque objetivo no se puede ser, porque somos sujetos, así que no me vengan con la objetividad, porque no creo en ella. Y entonces, vi que absolutamente todos habían dejado me pareció a mí, habían pasado la frontera y estaban en otro lado, se habían ubicado desde otro ámbito, desde otro ángulo, y estaban mirando absolutamente todo lo que se estaba planteando desde la vereda de enfrente. Y una vereda bastante hétero, pero era natural, porque es totalmente natural ese pase que se da de forma natural. Cuando empezaron a hablar de la privacidad. La privacidad y que cómo entonces ahí es donde dieron el paso, porque en todo momento, si uno plantea al mundo el uso de la guía o de alguna forma la conversación y el planteo del mundo sobre las diferentes opciones sexuales o elecciones sexuales y de la diversidad, es decir, no puede bajo ningún concepto plantarse en la genitalidad. Es una opción más de vida. Claro. Entonces, cuando me hablan de que en la clase no se puede hablar del mundo privado, ¿de qué mundo privado me hablan? Claro, no, si la pero, idea por ejemplo, no es hablar de eso. La FUM... La idea no es hablar del mundo privado. La idea es, como digo yo en el programa de televisión, no es estar revoleando la genitalidad y mostrando absolutamente un montón de cosas, bueno, pero o hablando con el niño. Capaz que lo dijimos con otras palabras, pero por ejemplo, la Federación Uruguaya de Magisterio lo que dijo fue que se trata de la identificación sexual, de trabajar en la escuela desde el inicial, en realidad, de los niños muy chiquitos. Ellos lo que no están de acuerdo es eso, como que lo personal es personal. Pero no pueden hablar pero de porque eso, no tampoco un maestro dice que es heterosexual, ¿o sí? Pero el maestro actúa naturalmente en una sociedad heterosexual, regida por heterosexuales durante toda la vida, con absolutamente todas las reglas y usos y convencionalismos vigentes, y entonces habla de su vida privada con toda naturalidad, y habla de su matrimonio, de sus hijos y de lo que ¿Pero habla de eso con sus alumnos? Pero puede hablar, puede volver. Ahora, por ejemplo, vuelven de las vacaciones y un niño le pregunta a la maestra o la maestra le pregunta a los niños ¿cómo le fue en las vacaciones? Y entonces el niño dice, fui a Bariloche o fui a tal lugar. Y ella dice, yo con mis hijos fui a tal lugar. Está hablando de su vida privada, en definitiva, pero está hablando de su vida privada dentro de los parámetros y usos y convencionalismos que está autorizado por una sociedad hipócrita. Porque la sociedad es hipócrita. Porque el grave problema es, hablemos claro. Eso es lo que tenemos que hacer, hablar claro y no tenerle miedo a las palabras y a la situación. ¿Existe o no diversidad sexual en la sociedad de hoy? Existe. Sí. Hay gente que ha vivido durante muchísimos años, la de ayer y la de siempre. Pero durante muchos años la gente vivió dentro de lo que se llama el armario. Sí. ¿Por qué? Porque no era aceptado, era criticado, era perseguido, era objeto de burla, es decir, por miedo. Entonces, discriminación. Discriminación. Entonces, el hecho es que siempre existió. ¿Qué hizo la sociedad uruguaya frente a esa situación? Mirar para el costado, barrer debajo de la alfombra. Existió, pero no se habla. En la familia hay una persona que tiene una elección sexual diferente a la que la normalidad, entre comillas, ¿quién la dictó? ¿Quién la creó? ¿Quién dijo que eso es lo normal? El hombre mismo, la sociedad, la iglesia y un montón de preconceptos que responden a orientaciones sociales, políticas y económicas. Ahora, entonces, el hecho religiosas. Y religiosas. Entonces yo me pregunto, cuando hablamos de eso, existe. Entonces, si existe,
¿Por qué no podemos hablar normalmente de lo que existe? ¿Y por qué, si ahora blandimos la bandera de la diversidad, si ahora somos una sociedad madura, inteligente, amplia y todo un montón de cosas, ¿por qué no podemos hablar con los niños de forma natural frente a una realidad? Claro, no, eso no está en discusión y lo natural, lo normal sería que ya se estuviera hablando hace muchos años, ¿no? Tampoco, yo creo que no hay que provocar las conversaciones. No, por naturalidad, seguro, por eso, lo que surja, pero tampoco provocarlo el tema. Yo creo que las cosas se tienen... Ustedes presentaron un video, ¿no? Sí. Bueno, y el video era que aparecía en la clase un niño vestido de niña. Con un vestidito. Con un vestidito de niña. Bueno, perfecto. Yo creo que frente a un hecho que no sé si se va a dar en nuestra sociedad, pero lo que te digo es, frente a los hechos que se pueden dar dentro del aula, dentro de la convivencia natural, hay niños que desde niños, es decir, nacieron en el cuerpo de un hombre y sin embargo se sienten mujer. Y hay chicas, niñas, que nacen en un cuerpo de mujer y sin embargo se sienten hombres. Y tienen actitudes que les provoca a sus propios congéneres y niños de su propia edad un choque. ¿Por qué? Porque ese choque está hablando de que hay paradigmas que no son no corresponden a lo que tienen establecido. En vez de caer en la burla, lo natural es que el docente y la familia y la sociedad toda pueda hablar con ese niño con la misma naturalidad y explicar con naturalidad qué significa eso. Ahora, Sergio, que hubo avances en materia de respeto y hasta aceptación de la diversidad sexual, pero en realidad no se ha llegado a ese punto todavía y todavía sigue siendo objeto o de burla o de discriminación. Más allá de que hubo avances. Yo acabo de estar en Madrid y justo coincidió, por pura casualidad, que llegaba a Madrid el 27 de junio y empezaba los días de los festejos del orgullo gay, que esta vez no se festejaba por la diversidad, sino que además la consigna era blanquear de una vez por todas la bisexualidad. Pero, en definitiva, yo caminaba por Madrid, que estaba vestida con la bandera del arco iris, que además las instituciones y absolutamente todo el mundo estaba festejando la diversidad, caminaba por Chueca, por ejemplo, y había matrimonios con niños que caminaban en un barrio que se sabe que es el barrio que es el reino de la diversidad y del mundo gay, que vas caminando y tenés el sex shop, el restaurante, la confitería y todo lo demás, todo a nivel del mundo gay, y había familias con niños caminando por ahí, sin ningún miedo y sin ningún problema. Y no era que la familia vos pudieras pensar, bueno, pero lo que pasa es que los padres son gay, o son lésbicas, o son estos, o son aquellos. No, eran normales. Como en la fiesta de la diversidad, el día del desfile, había un pueblo en la calle festejando la diversidad. Eso nosotros no lo hemos logrado. Yo entiendo que nos va a costar muchísimo. No es que yo lo quiera imponer, no es que le quiera decir ahora a todo el mundo, tienen que hablar del tema, tienen que aceptar. Además, la gente se comporta de forma diferente. Claro, además una cosa es aceptar y otra festejar. Hay gente que no tiene por qué festejar nada. Exactamente. Yo el otro día, cuando yo hice los comentarios que hice en la radio con Jaime, hubo una persona que me dijo, yo lo respeto mucho, un montón de cosas, pero estoy harto de que Ovejas Negras me haga mirar el desfile. Y yo le contesté al aire, no, Ovejas Negras no te hacen mirar el desfile. Hay una cosa que es el libre albedrío y hay un aparatito que es poder cambiar. Claro. Así que vos mirás el desfile o por morbo o porque te interesa. Son las dos opciones. También es verdad, Sergio, que con el respecto a la guía hubo mucha gente que saltó acá a hablar de la privacidad, no acá en el programa, digo en Uruguay, escondiendo, ocultando detrás de ellos sin haber mirado la guía. Un sentimiento homofóbico claramente, ¿no? Pero yo, vos sabés que... Pero no sé si tampoco, porque lo que te quiero plantear es lo otro, no sé si tampoco el lugar para dar esta pelea que hay que darla es el aula, ¿no? Mira, yo te voy a contar una anécdota que conté en la radio y que la he vivido. Y como vivida me parece excepcional como retrato. Yo tengo una pareja amiga que vive hace muchísimos años juntos y que, en definitiva, tiene familia, proyección familiar de cada uno de ellos. Pareja hombre-hombre. Pareja hombre-hombre. Entonces, hay un familiar que frecuenta la casa de esa pareja con un niño. Una hija, una sobrina de uno de ellos. La sobrina tiene 6 años. 5 años tenía en ese momento, 6 años tiene ahora. Entonces, un día, después de frecuentar varias veces, le preguntó a la madre por qué Juan y Pedro vivían juntos. Entonces, la madre le contestó con total naturalidad, porque son pareja y se aman.
y no agregó más nada y siguió hablando de otro tema. Y ya está, y los niños lo entienden así. Y la chica lo internalizó de una forma increíble. Bueno, pero eso pasa lo que están diciendo mucho por la casa también. Exactamente. Tiene que ver mucho con los uruguayos y lo que decías de la hipocresía. Por ejemplo, en un momento nosotros lo que planteamos era, de la guía, que podía pasar que el niño se manifestara en la clase y después tuviera bullying. O, por eso que el profesional tiene que ser profesional para saber tratar no solo al niño, sino al entorno. Y lo mismo el docente. El docente, con naturalidad, dice, ¿qué hiciste en vacaciones? Fui con mi pareja. ¿Cómo se llama su pareja, profesor? Juan. Y mis 2 hijos, porque tenemos 2 hijos en esta pareja, como una familia como la de ustedes, nos amamos, no importa el género, y nos fuimos de vacaciones. El niño llega a la casa, cuenta todo eso, y los padres no están preparados como el padre de esa niña. Por eso te digo que la sociedad y se acercan a la institución. Por eso hay un tema social importante para aceptarlo y para vivirlo con naturalidad. No solamente por la guía, sino que pasa porque de una vez por todas la sociedad uruguaya sea una sociedad adulta, libre, inteligente. ¿Y qué habría que hacer para que eso suceda? Para eso hay que educar. Entonces, lo que se busca a través de las diferentes guías o de los diferentes esfuerzos es que, de alguna forma, el objeto catalizador, el cambio lo va a proponer las nuevas generaciones. Esa madre que le dice a la hija, viven juntos porque son pareja y se aman, ya esa madre piensa diferente a lo que pensaba mi madre o a lo que pensaba la tuya o a lo que pensaban las madres de otra generación. Porque jamás mi madre le hubiera dicho a su hijo de 5 años lo que le dijo esa persona. Sí, la madre... La mía, más o menos, por suerte, me inculcó eso mismo. No, la mía también era un bicho bastante claro, especial. pero a veces no es tanto las generaciones, pero te digo, sino los usos, la apertura. La apertura y el peso que ha tenido durante muchísimos años el hecho del el lo degenerado, lo que no era aceptado por una sociedad que miraba a ese tipo de opciones de vida y de opciones y de elecciones sexuales como una desviación. Mucho peor que la sociedad de la familia, ¿no? La familia que no la aceptaba, no que no se hablara en sociedad, que no se podía hablar incluso adentro de la familia. Todos sabían una situación, pero... se ocultaba. No se decía nada. Bueno, eso yo creo que tiene que ir modificándose. Creo que las nuevas generaciones, los jóvenes, es decir, son mucho más libres, se sienten mucho más libres y entonces, con ese predicamento más el trabajo que se tiene que hacer desde el punto de vista de la educación, las cosas pueden mejorar. Ahora, cuando lo que le gusta a la gente para titular, ¿no? Porque yo dije, las autoridades son unos hipócritas. Es decir, le tienen un miedo a las palabras la gente. Yo no ofendí a nadie, no quise ofender a 2 señoras a las que conozco, a las que trato y diría que hasta respeto por su accionar desde hace muchísimos años. Yo lo que quise decir es que tú no podés ser una autoridad, una persona pública, una autoridad elegida por el pueblo, representar al Ministerio de Cultura, dar un salón del Ministerio de Cultura para que Yamal H presente la guía, avalar esa presentación con tu presencia y después salir a la prensa a decir, me enteré por la prensa, es decir, no tenemos nada que ver, nos deslindamos, nosotros no auspiciamos, nosotros esto, nosotros... Entonces, eso me parece una hipocresía. Pero dicho suavemente, como corresponde. Sergio. Es decir, me parece un doble discurso, no es una ofensa, no lo tienen por qué tomar como ofensivo. Exacto. Sergio, en tu caso estuvo bueno lo que te pasó y lo que contaste en los medios cuando declaraste hace un año menos que te ibas a casar. Sí. ¿No? Que hasta mujeres grandes en la calle te abordaron y que a vos te impactó eso para bien. Eso me pareció maravilloso porque a mí me parece que es de una gran generosidad. La gente que yo pensé que era la más difícil de entender, la gente de mi generación, la gente mayor o mayor que mi generación, es decir, eran los que me aplaudían en la calle, los que me saludaban, los que me felicitaban y los que me siguen diciendo adelante con esto, adelante con lo que estás haciendo. Es decir, mis actos hablan por mí. Que eso quiero decírselo claramente a la gente. Yo tengo 66 años y siempre fui y pregoné una vida libre. Y yo me sentí libre. Y corrí absolutamente todos los riesgos que significaba esa libertad y me cobraron todos los peajes que significaba esa libertad. Pero yo quise demostrarle a la gente que yo por encima de todo tenía valores. Eso era fundamental. Ahora, con esta libertad que hoy tenés, no lo podías hacer legalmente hace 30 años porque no se podía en este país, pero ¿te sentías con esa libertad?
La misma gente como que te saluda en la calle. Como esa gente te iba a felicitar y te aplaudía. Decís, ¿O le cambió la cabeza? No, yo creo que no. Estaba preparada. Yo creo que no estaba preparada. No. Creo que el bombardeo de la información, los acontecimientos de los últimos 20 años, lo que ha pasado en el mundo, la revolución que ha sido desde todo punto de vista la defensa de los derechos individuales y la no discriminación, el trabajo que ha hecho un montón de gente, lo que está sucediendo en Montevideo hoy. En Montevideo hoy hay un encuentro, es decir, que convocado por la Cámara para hablar sobre lo que es el turismo y lo que es... Sobre el movimiento económico. El movimiento económico que genera el mundo gay, lesbianas, trans. Igual, porque lo han dicho y porque también a veces puede ser obvio, no es lo mismo, depende de la profesión, ¿no? Como que el que trabaja en la cultura, en el arte, le es más fácil abrir el armario y decir las cosas que de repente un abogado en un estudio... Yo creo que en un momento se quejan dado, que no siempre le es tan fácil a nivel laboral poderlo declarar. Yo creo que no hay que abrir el armario. Yo creo que no es cuestión de abrir el armario y envolverse en la bandera del arcoíris. No tan así, no mentir. Pero porque eso nunca lo hiciste. Exacto, yo creo que hay que ser uno mismo. Exacto. Entonces, cuando uno es uno mismo, pero a veces no le es tan cosas fácil. Por otro lado, la gente no empieza a medirte por tu elección sexual. Tu elección sexual es una cosa privada, es una cosa que haces en el medio de tu casa y encima con otra persona, pero no tenés por qué ventilar. No, pero hay muchos que reivindican la salida del closet como un elemento que ayuda a la... Bueno, es una liberación a veces. Ahí va, eso. A mí me parece... Bueno, pero a veces es un acto de liberación. Pero creo que también hay un montón de gente y hay generaciones más jóvenes que, bueno, sienten esa necesidad de decir, bueno, aquí estoy, soy yo, me tenés que respetar por lo que soy, por lo que siento. Y yo los aplaudo, me parece perfecto. Esa gente no vivió lo que vivió otras generaciones que estuvieron directamente encerrados durante tantos años. Ahora, Sergio, quizás muchas veces la manifestación de personas que puedan ser referentes en distintos ámbitos ayuda también a los más jóvenes. Claro. Porque hay familias en las cuales si un joven plantea, por ejemplo, que es homosexual, puede generar una conmoción familiar, un terremoto, ¿no? Creo que sí, creo que puede ser una conmoción, pero lo que pesa en la reacción familiar y lo que pesa en toda la sociedad es también lo que significa la discriminación, lo que ves en proyección, o lo que escuchaste y viviste durante muchísimos años, porque si no tuvieras la sensación de que pobre hijo, mirá lo que le va a pasar, es decir, perdió la cabeza y perdió todas las posibilidades de todo. Es decir, yo creo que hay que madurar. Creo que de una vez por todas tenemos que dejar de barrer bajo la alfombra y asumir, es una realidad. El Uruguay la vive como la vive Argentina, como la vive Chile, como la vive Colombia, como la vive Bolivia, como la vive el mundo entero. Entonces, tenemos que empezar a ser mucho más laxos, mucho más inteligentes, mucho más libres. Esa es la verdad. Porque el ejercicio con propiedad, con tranquilidad, con ecuanimidad, con discreción de la libertad es lo que te permite poder accionar en el mundo. Insistís con la discreción y con la privacidad, y eso es algo que creo que excede el tema de la sexualidad y que va más allá, ¿no? La exposición que tenemos hoy, la necesidad de exponernos, hace perder un poco esos valores, sea para el lado que sea, ¿no? Sí, eso es cierto, eso es cierto. Estamos viviendo en un mundo muy mediático, en un mundo que vive con las ventanas abiertas y no les importan las corrientes de aire. Se les resfría a veces, de vez en cuando, a algunos lugares, pero el problema es que yo creo que vivir en libertad no significa ofender al otro. Eso es lo que yo te quiero decir. Ajá. Si vos tenés que aceptar que vivís en una sociedad a la que le estás dando la posibilidad de mejorar, es decir, ¿quiénes son los que tienen que generar el cambio? La propia colectividad. Ajá. Y la propia colectividad genera el cambio siempre y cuando no agreda al otro a una creencia y a una forma de sentir y de vivir que durante muchísimos años marcó a fuego a la sociedad. Bueno, y vos en tu vida personal, ¿cómo viviste la discriminación? ¿La sentiste? ¿Creés que por ser una figura pública no la sentiste de la misma manera que otros? ¿Cómo no la voy a sentir? La sentí igual que todo. ¿En qué cosas? En todo, en que haya gente que haya llamado a al canal de televisión en el que debuté diciendo que sacara a ese puto del aire. De gente que llamó a la radio durante muchísimo tiempo directamente diciendo de que por favor me sacaran de la programación. Ajá. Gente que hoy sigue escribiéndome
como el otro día cuando dije lo que dije y dijeron directamente, es decir, perdóneme Puglia, pero dejate de joder, vos sos un degenerado y no sé qué. Mensajes a la radio, eso. Mensaje a la radio. Y vos le contestabas, ¿qué haces? Hay gente loca, Yo ya no contesto. No contesto ni me caliento. Ya no contesto, pero antes te calentabas y Antes me contestabas. calentaba. Ahora que se calienta. ¿Pero qué hacías? ¿Lo llamabas? Y te decías, acá Puglia. No, les contestaba al aire, entonces era una cosa. Y el anonimato, las redes, y eso no te molesta, porque Me ahora molesta mucho, pero te voy a decir, yo creo que eso es un mal que no solamente puedo vivir yo, sino lo vive el mundo entero. Claro. Hay una cosa que se ha instalado en la sociedad y es la violencia. Claro. Y la violencia en todos los órdenes. Y una de las cosas que los medios, en el caso de las redes sociales y el anonimato, ha favorecido es justamente a que en el anonimato la y impunidad, escondido, la impunidad, te pueden decir los disparates más grandes del mundo. Sí, pero uno va aprendiendo con los años a que así son las reglas del juego y uno sigue caminando. Sergio, vos que sos un hombre de mundo, ¿cuál es la ciudad o el país que es modélico en el aspecto de la amplitud? Uno capaz que cualquiera puede pensar Ámsterdam sin haber ido porque... O San Francisco. Sí. O San Francisco, pero... San Francisco es la ¿Qué lugar cuna, es? San Francisco es la gran ciudad. Los Estados Unidos han sido un país que ha tomado bandera, pero en Europa los holandeses han sido pioneros, los suecos han sido pioneros en lo que significa la aceptación de la diversidad y el trabajo desde el punto de vista social en función de la diversidad. Yo creo que el mundo ha ido evolucionando y nosotros no nos podemos estar deteniendo en los cuestionamientos. Es decir, me alegra mucho, por ejemplo, que el mundo de la política hoy asuma que el mundo es diverso y que hay que hacer políticas por la diversidad. El intendente estaba diciendo ayer que el edificio de la intendencia, por ejemplo, no tiene un baño común. Claro, Yo dije el otro día que en ejemplo, Europa hay baños comunes. Yo estaba en la Ópera de París hace muchísimos años, Sergio. Y un día estaba en el baño y de pronto se abre la puerta y entra una mujer y yo quedo que no sabía que me iba a agarrar. Pedía perdón. Y yo digo, ¿qué es esto? ¿Se equivocó ella o me equivoqué yo? Empecé a mirar, no sé qué. Y el baño se compartía. Claro. Ahora, Sergio, hace un ratito yo te decía que hay Para profesiones... acá es un horror. No, claro. Pensar que en un lugar van a estar Empiezan a los gritos, por no. favor. Te decía hace un ratito que hay algunas profesiones donde de repente es más difícil declararse y sincerarse con uno mismo. Algunos hasta tienen matrimonios con hijos toda la vida y en realidad no es lo que quieren. Y se sabe también que hay políticos, pero ningún político se declaró gay, por ejemplo. Claro, en Uruguay se ve que no paga. No paga. Y en materia... Todo en términos de... No, de resultado paga. electoral. Sí, claro, en materia No política... dividendos, eso es lo que quiero decir. de política, Votos, capital votos, político, votos, votos. Nadie dice, o no sale nadie con su no hay pareja. ninguno. Y tiene que haber, o sea... No pienso decir nada. No, pero... como en todas las profesiones. Pero- Hay como en todos lados. Como en todos lados. Pero ¿por qué no está preparada la sociedad tampoco para que Pero yo un político creo que pueda no, asumir yo su creo que sexualidad? no. Yo creo que la sociedad todavía sigue adoleciendo de ese juego de crítica feroz y de denostar. Yo creo que no es tan fácil. Yo creo que, en serio le digo, creo que todo lo que estamos viendo, esas imágenes del intendente pintando Montevideo multicolor y haciendo las acciones y toda la acción que se está haciendo de trabajo, desde la Cámara hasta el Ministerio, generando una ciudad con diversidad y friendly y hacer el turismo friendly y generar un montón de espacios donde se hable del tema. Yo creo que es por parte de una acción para empezar a trabajar y ir modificando como se tiene que ir modificando y creciendo, pero todavía le falta. La sociedad es diversa por sí misma, per se, y hay un montón de gente que no lo va a aceptar, porque además tiene un machismo adentrado, y entonces el hecho es que, ¿cómo? Si nosotros venimos a este mundo para reproducirnos, si nosotros nacimos naturalmente hombres y mujeres, mentira, nacimos con los dos sexos. Es mentira que nacimos hombres y mujeres. Nacimos con los dos sexos, lo dijo un especialista en el programa de radio, un hombre brillante, uno de los mayores sexólogos del mundo. Boero. Argentino, que es presidente de la Cámara Argentina de Sexualidad, que estuvo de visita en el programa y empezó a contar cómo uno habla de elección y de diversidad y cómo eso está colocado ya naturalmente en nosotros mismos. Somos diversos de nacimiento y somos bisexuales de nacimiento, que la elección por razones políticas, religiosas, económicas, haya dividido a la sociedad entre heterosexuales, homosexuales, lesbianas, es otra cosa totalmente diferente.
Mira, Estupendo. para pensarlo entonces. Pero le doy el dato del sexólogo para que lo llamen y puedan hacer una nota con él. Es un hombre realmente brillante y estuvo en Montevideo dando conferencias y vale la pena. Pero simplemente sin necesidad de agredir, simplemente poniendo los puntos sobre las IES. Y bueno, a las autoridades no tengo por qué pedirle disculpas, porque lo único que hice fue simplemente utilizar esa cosa, no me gusta el doble discurso, en nada. Cuando es tarifazo y no es ajuste. Para empezar Sergio. por ahí. Cuando es ajuste es adelanto y no aumento. Es decir, todas esas cosas son así. No me jueguen con la semántica porque últimamente estamos muy de semántica. Chuchu está casi adentro, pero alguno va a estar invitado al enlace. Hay gente muy interesada. Lo que va a hacer esa fiesta. Chuchu está casi adentro. Chuchu está, para empezar. Va a ir Está el la moral de lista de Chuchu. invitados. Y qué ustedes aberrante. también. Pero va a ser eso va a ser una fiesta. Tengo todo el control preguntando si producción está invitado. La hace Mancebo. El que pregunta, te voy a decir, sabe que está invitado porque su mujer es una gran amiga. Claro, no por él, no es más por por la él, mujer. claro. Pero por él también. Pero digo, no. No queda más remedio de invitarlo a él entonces. Todo está en manos de Mancebo, que es quien organiza, quien maneja y quien hace. Invita porque también. Va a ser en la Joaquina. No, te combinamos a invitarnos a nosotros. Me parece muy bien. Sergio, un placer Gracias, recibirte, Sergio. como Un placer siempre. que me hayan recibido y que me hayan permitido conversar así tan abiertamente con todos ustedes. Muchas gracias. Gracias. Momento de ver cómo está el tiempo a esta hora.